Un saludo a todos mis amigos del canal Hablemos de Ajedrez. Hoy quiero continuar la secuencia de partidas clásicas, partidas magistrales en el ataque indio del rey. Ya hemos visto en dos videos anteriores cómo las blancas desarrollan un ataque feroz, violento sobre la posición del rey contrario, del rey negro, y termina la partida con combinaciones brillantes. El gran Fischer en el último video que les mostré nos dio una lección de cómo conducir la posición con las blancas, y anteriormente, en el video anterior, pero una partida mucho más moderna, el gran Carl Hacking también nos enseñó los planes típicos y cómo destrozar la posición del enroque contrario en estos esquemas típicos del ataque indio del rey. Pero hoy quiero darle la palabra al gran Garry Kasparov. Cómo defendió cuando le tocó su momento la posición de las piezas negras. Es perdida irremisiblemente esta posición cuando se juega, cuando el negro enfrenta el ataque indio del rey. Por supuesto que no. Kasparov hoy nos da una muestra de cómo enfrentar este peligrosísimo ataque y cómo contraatacar e incluso ganar con ataque a la posición de las blancas. Esta partida fue contra el gran maestro de élite, Yugoslavo Ljubomir Ljubojevic, un jugador tremendo, un jugador de la élite por muchos años, que se mantuvo entre los 5 o 10 mejores jugadores del mundo por mucho tiempo. Yo tuve el placer de conocerlo en el Grand Prix, torneo de Grand Prix en Barcelona, España, cuando acompañaba al gran maestro Jesús Nogueira en uno de los campeonatos organizados por la Asociación de Grandes Maestros. Un hombre brillante, brillantísimo, habla 8 idiomas a la perfección, y hoy lamentablemente lo mostramos sucumbiendo ante el gran Garry Kasparov. Veamos la partida en cuestión. E4, C5, defensa siciliana, caballo F3, E6. El negro quiere plantear posiblemente una variante Kahn o Paulsen en la defensa siciliana, pero el Ljubo transpone a los ataques, a las posiciones, a los esquemas del ataque indio del rey. Caballo C6, G3, D5, caballo BD2, y fíjense si ven los videos anteriores cómo la posición es típica acá. En los que les mostré anteriormente, el negro jugaba caballo F6, que es perfectamente jugable, pero las dos partidas que les mostré, pues, lamentablemente para los jugadores de las negras, sucumbieron ante el ataque blanco. Aquí Kasparov utiliza un sistema que es uno de los más recomendados para enfrentar el susodicho hablado del ataque indio del rey. G6. El negro plantea un esquema donde va a fianchetar, y el caballo no va a salir por F6, sino que va a salir por E7. ¿Cuál es quizás la ventaja de este esquema para enfrentar el ataque indio? Bueno, pues que el enroque negro no estaría tan debilitado. Además, la estrategia negra es precisamente demorar ese enroque para, antes de enrocar, iniciar algún tipo de contrajuego, como veremos en la partida. Alfil G2, alfil G7, enroque, caballo G7. Este es el esquema defensivo planteado por las negras para enfrentar el ataque indio del rey. Torre E1. Y ahora este es un momento muy importante en la posición y en esta variante. El negro tiene que tener cuidado. ¿En qué? Bueno, tiene que demorar el enroque, porque si se enroca, por ejemplo, en este momento, si hace el enroque, entonces el blanco podría desarrollar el ataque estándar que hemos visto, y los invito a que vean las partidas en los dos videos anteriores cómo el blanco desarrolla el ataque. Acá el esquema típico es E5, después te colocan el caballo en F1, H4, caballo H2, caballo G4, alfil F4, y en la partida de Carl Hacking y el gran Fischer que les mostré anteriormente, pues está bien plasmado cómo conducir ese tipo de posiciones para
destrozar, digámoslo así, el enroque del contrario. Claro, y hubo un jugador de élite, como estamos hablando, pues conoce todo esto y hace la jugada correcta, B6. No hay enroque corto, por el momento. El blanco juega Kasparov C3, la jugada más utilizada en esta posición. Pero ahora viene la gran pregunta, ¿y por qué no es 5? Para seguir con los esquemas del ataque indio. Bueno, porque aquí hay una gran diferencia, aquí hay un detalle muy importante, el negro no ha enrocado. Y como no ha enrocado, ¿verdad? Él inicia un contraataque en el flanco con la idea de cambiar un peón del flanco con un peón del centro. En este caso sería uno de estos peones, ¿verdad? No se cambia, porque empieza un ataque contra el punto de 5. El detalle importantísimo aquí es que el rey no está enrocado, por tanto el blanco no va a poder desarrollar el ataque estándar de la posición. Dama C7 inmediatamente tocando al peón de E5. Dama E2 y ahora una jugada muy importante, H6. ¿Cuál es la idea de H6? Bueno, precisamente como yo no he enrocado, yo no he definido la posición de mi rey, mi plan es hacer G5, G4 y se cae el peón de E5. H4, una jugada natural para evitar precisamente esto que estamos hablando y ya entonces la culminación del plan de las negras. G5 en mediación. H por G, caballo por G5, dama por E5. Y ya hemos establecido lo que le explicaba anteriormente. He cambiado un peón del flanco por el peón del centro. Y fíjense que el ataque blanco se ha diluido. No hay posibilidad de atacar porque sencillamente se cambian las damas, ¿verdad? Una variante pudiera ser así. Y el negro ha resuelto satisfactoriamente los problemas de la apertura. Este alfil presionando acá, el alfil controla el centro y el rey, este caballo acá en H5 puede ser desalojado en un momento determinado y el negro pudiera enrocarse largo, etc. Esta posición los invito a que la pueden practicar, la pueden estudiar. El negro no tiene ningún tipo de problema. Por eso, el gran Liubo, que conoce por supuesto a la perfección esta posición, juega C3. Y aquí vuelve a invitar al negro a que se enroque para iniciar el plan del ataque indio del rey. Pero el gran Kasparov no cae en la trampa y juega H6. Una jugada importante, una jugada que es, digámoslo así, como una jugada de espera, pero a la vez una jugada que se enfrenta o prepara, si hay un E5, como dijimos anteriormente, iniciar el contraataque en H5. Contra E5. El negro quiere expandirse con G5. Fíjese que la importancia de no haberse enrocado. El negro puede hacer en un momento determinado un dama C7, alfil B7 e incluso enrocarse largo y ser él el que comience el ataque en el flanco del rey. H4, una jugada natural y buena en este tipo de posiciones. Blanco continúa con el plan estándar de la posición, ¿verdad? Evita la expansión con G5 y fíjese que como el peón no está en E5, aquí no se puede producir el famoso cambio que estamos hablando de un peón central por un lateral. Aquí está plasmada cada posición. Y ahora Kasparov juega A5. Comienza el plan típico de la negra, que es contraatacar en el flanco de la dama. El negro pretende, si lo dejan, hacer A4, quizás A3 y empezar a, junto con el alfil, presionar acá. Además que el alfil pudiera salir por A6 y presionar el punto D3. A4, frenando la expansión negra en el flanco de la dama. Torre A7, una jugada interesante e importante. Fíjense que el negro no se enroca todavía, está preparando esta jugada, es muy buena. Torre A7 porque pudiera preparar el pase de la torre hacia el centro y presionar acá en el centro a los peones centrales de la blanca. Y ahora Liubo comete una jugada, una imprecisión, caballo B3. Yo he buscado en la base de datos y después de esta partida nadie más ha jugado caballo B3. ¿Qué pasa con caballo B3?
Bueno, le permitió a Kasparov consolidar el centro e iniciar unas acciones muy importantes en el flanco del rey, y el transcurso de la partida nos va a demostrar que el enroque blanco está más débil. La posición del enroque blanco está más débil que el de las negras. Después de esta partida, la mayoría de los jugadores han jugado E por D5. Aquí se ha jugado muchas partidas en esta posición. ¿Cuál es la diferencia a la partida? Y vamos a ver. E por D5, E por D5, y ahora sí caballo B3. La jugada D4 que ocupa el centro, C por D4, C por D4 y alfil F4. Las blancas quieren jugar por el centro, el caballo E5, el caballo pudiera regresar a D2, venir a C4 y presionar, y hay una columna abierta. ¿Cuál es la diferencia que se produjo en la partida cuando Liuboyev juega caballo B3 sin capturar el peón de D5? Pues esto permitió a Kasparov cerrar la posición, cerrar el centro, la posición central, para posteriormente iniciar un contraataque en el flanco del rey que lo llevó a la victoria. Aquí es muy importante establecer, y volvemos a repetir, que para que un ataque en el flanco tenga éxito, una de las premisas importantes es tener el centro cerrado o controlado, para evitar cualquier tipo de contraataque en ese sector, que generalmente los ataques en el centro son mucho más fuertes que los ataques laterales. Entonces esta jugada es importante. Fíjense que la diferencia en este caso aquí es que a la variante que le dije anteriormente es que la columna E no está abierta. Entonces D4, el blanco capturó, el negro captura, y fíjese que a diferencia de la posición anterior, por ejemplo aquí, donde la columna estaba abierta, ¿verdad? Acá, en esta posición, está el centro cerrado y le permite al negro jugar o aspirar a iniciar un contraataque en el flanco del rey. Aquí Liubo, en criterio, comete un grave error y juega alfil D2. ¿Y por qué es un error? Vamos a ver el transcurso posterior de la partida para que veamos la diferencia. Esta jugada permite que Kasparov le juegue E5. Una jugada muy buena que cierra ya definitivamente el centro y ya avisora la posibilidad de romper con F5 después del enroque y atacar la posición del enroque blanco. Fíjese que ahora se hace evidente esta maniobra que es típica en el ataque indio de rey, ahora se convierte en una debilidad. Esa es la gran dinámica, la gran dialéctica del ajedrez, ¿verdad? Una maniobra que dieron muchísimas victorias en determinadas posiciones. Cuando el rey está enrocado, el rey es negro, ahora resulta que se convierte en una debilidad. ¿Qué tenía que hacer Liu acá? Bueno, enfrentar esa amenaza de 5 y F5 y jugar caballo B2. El caballo de B3, regresar a B2 buscando C4, que es una casilla fuerte, ¿verdad? Que presiona una debilidad acá, pero que también va junto con la torre y este caballo a presionar al punto E5, de manera tal que cuando Kasparov haga, o el negro en este caso, haga E5, pues no va a poder hacer F5 porque se le captura y se cae el peón de 5. Por ejemplo, E5, caballo C4, enroque, y ahora una jugada buena, importante, B3. El alfil por esta diagonal no tiene mucho futuro y busca la opción de jugar por otra diagonal y presionar las debilidades de esta, y específicamente la casilla D6. Fíjese que ahora el negro es imposible, por el momento por lo menos, de hacer F5, porque se le captura y el peón de E5 caería. Así el blanco mantendría como mínimo la igualdad, yo pienso que un poco, una ligera ventaja todavía acá, inclusive para las blancas. Aunque el juego negro tiene muchas posibilidades aquí todavía. Pero la ruptura F5 aquí en estos momentos no se puede hacer y va a tener que perder algunos tiempos para poder hacerla. Ese era el momento, esa era la jugada del plan correcto de la posición. Alfil de 2 es una jugada lenta que
no permite la coordinación de las piezas blancas. Casparo inmediatamente cierra el centro con E5. Caballo C1, fíjense la posición triste verdaderamente este caballo aquí en B3. Todavía si hubiera venido a D2 y en C4, pues tenía una posición muy buena. Por lo menos estaba en una casilla fuerte y presionando algunos puntos de la posición del negro. Acá verdaderamente podríamos llamarlo un caballo infeliz. Alfil E6, Casparo se va preparando, desarrolla sus piezas. Torre 2, blanco no tiene muchas cosas que hacer, enroque corto y ya el negro está preparado para romper con F5 y empezar a atacar al rey de las piezas de las blancas, que está con esta estructura de H4, G3, ¿verdad? F2 ha debilitado su trono señorial, digámoslo así. Y veamos cómo Casparo nos enseña a atacar esta estructura de peones en el enroque de las blancas. Alfil E1, todas las piezas blancas hacia atrás, no hay coordinación ninguna. Fíjense que las piezas blancas son verdaderamente infelices, no tienen manera de coordinarse unas con las otras. Esto es muy importante en el ajedrez. El ajedrez es un juego, el gran maestro Jacob Agar dice que en uno de sus artículos que el juego del ajedrez es un juego de equipos. Y uno podría decir, no, el ajedrez es un juego individual, porque yo contra mi contrario, pero es un juego por equipo porque el equipo son las piezas. Y como en un equipo de fútbol, de básquet, de béisbol, de lo que sea, hay que jugar coordinadamente. Los jugadores no pueden andar unos por acá y el otro por allá sin coordinación. Bueno, en el ajedrez igual, las piezas tienen que estar bien coordinadas, ayudándose una a las otras y tener sobre todo espacio por donde moverse. Fíjense que el blanco aquí ha perdido espacio totalmente y las piezas están totalmente descoordinadas. Y ya Casparo, en el momento adecuado, en el momento exacto, inicia la conquista del flanco del rey. F5, una jugada típica, natural y muy fuerte, por cierto. Caballo D2, tratando de coordinar algo ahí, y F4. Y ya chocamos con la estructura de peones del enroque de las blancas. Ya Casparo choca ahí y le dice al blanco, tú estás débil, tú estás muy débil en esa posición y te voy a atacar ahí. Y aquí, como se dice, se ha virado la torta, se viró y resulta que el negro es el que está atacando al blanco. F3. Quizás este ya sea un error definitivo, aunque en realidad la posición blanca es bastante triste, aquí no hay jugadas que puedan salvar o que puedan resolver el grave problema que tienen las blancas. Por ejemplo, caballo F3 podría ser una jugada para no debilitar más esta estructura de peones, pero vendría un ataque típico así: dama E8, caballo B3, G5, la expansión, H por G5, dama H5, y parece la posición verdaderamente desesperada para las blancas. Estoy amenazando una captura acá, estoy amenazando una clavada, y la posición blanca verdaderamente no resiste análisis. Con F3 yo creo que se adelanta la catástrofe, pero la posición ya aquí era desesperada. F por G3, alfil por G3, fíjense que ahora se ha creado una terrible debilidad en F4, este peón está totalmente débil, una columna semiabierta, la dama blanca no participa en nada, los caballos no tienen casilla, este caballo C1 no parece un caballo, digámoslo así, y la posición ya se cae inmediatamente. Y más jugando con las negras el gran Kasparov. G5, jugada de admiración. H por G y la jugada que viene detrás del G5. El caballo salta a G6 mirando para esta casilla fuerte, ¿verdad? Este punto que es vital para entrarle a la posición del enroque blanco. Aquí se va a producir, en un momento determinado, fíjense, la función de esta torre está mirando acá, que parece que no, pero sí, y en un momento determinado incluso puede pasar al ataque por la columna, que se acaba la partida.
por H6, alfil por H6, y ahora también el alfil entra en el juego y ya esta posición es desesperada. Caballo F1 evitando alfil de 3 jaque, y lo que estábamos hablando, la torre de A7 que parecía que estaba dormida por allá, entra a la palestra, torre G7, ocupando la columna y creándole gravísimos problemas al blanco. Torre F2 tratando de defender, alfil E3 clavada, ya la posición aquí es desesperada, B3, caballo F4 y Liubo dejó de sufrir. Una partida donde el gran Garry Kasparov nos muestra cómo contraatacar, cómo atacar las posiciones estas debilitadas del enroque contrario. Es una partida donde, a diferencia de los videos anteriores, donde el blanco con el ataque indio pues acababa violentamente con la posición negra, acá ha sido todo lo contrario. El gran Kasparov nos ha demostrado una de las maneras de enfrentar el ataque indio del rey con las piezas negras. Si les gustó el video, los invito a que le den like, activen la campanita y se suscriban. Así me ayudarán a continuar en este proyecto de videos instructivos para ustedes. Muchas gracias.